Profecía de Zacarías. Leamos el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Vamos a hacer una pausa. Si recuerdan muy bien, en los capítulos anteriores, Israel recibe un gran regaño de parte de Dios. Dios trae ahora entonces palabras de restauración para ellos. Vean cómo en el texto se repite la palabra en aquel día. De hecho, son 7 veces las que encontramos en este capítulo la frase en aquel día. Así que esta restauración no podemos entenderla como algo inmediato, sino que será en el tiempo futuro. Las palabras de la introducción, si pueden también notarlo, hablan de un modo como si hablara de una nueva creación. Ese Dios que está comprometido con la restauración de Israel es el Dios que creó los cielos y la tierra, desde el horizonte de su extensión hasta el horizonte opuesto. Es aquel, dice el texto, que puso el espíritu dentro del hombre. Es una restauración como si restaurara toda la creación. Estas palabras con las cuales Dios está dispuesto a hablar es el Dios creador. Si ustedes pueden ver en las exposiciones de los capítulos, habla de un Dios de los ejércitos, pues este Dios es el Dios de la creación. Eso tiene una fuerte connotación de que la obra que está a punto de anunciar será tan grande como cuando creó los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. La profecía de Zacarías inicia con una Jerusalén que está nuevamente sitiada. Quiero hacer una pequeña aclaración técnica. Sitiada no significa habitada. Un sitio o un asedio, que también es llamado así, es una estrategia militar en la cual un ejército hace un bloqueo a una ciudad. Se pone alrededor de una ciudad, de una fortaleza, y lo que hace es bloquear los recursos que entran a la ciudad e incluso también los que salen. Bloquean principalmente las líneas de salida, de abastecimiento de agua, de comida, de municiones u otros productos necesarios para la vida dentro de la ciudad, hasta debilitar la ciudad. Después del debilitamiento de la ciudad, el asedio termina con el asalto, que es cuando el ataque se da en la destrucción de la ciudad. Entonces, la profecía de Zacarías inicia en un día, en aquel día donde Jerusalén está nuevamente sitiada. Esa es la razón por la cual ellos están en este momento reconstruyendo la ciudad. Si recuerdan, Zacarías profetiza juntamente con Ageo. Ya leemos los 2 capítulos de Ageo. Y Zacarías también se da en el contexto de los primeros 6 capítulos de Esdras. Y si recuerdan también, en el capítulo 6 se termina más o menos de 5 y 6 se termina de construir el templo que había sido tirado, el templo de Salomón que había sido tirado, ahora está reconstruido nuevamente. Entonces, en este momento están reconstruyendo la demás ciudad, ya reconstruyeron el templo y ahora el resto de la ciudad. Esta es una ciudad que está terminando de poblarse nuevamente. Un templo más pequeño, una población un poco más pequeña que la que había antes. De las 12 tribus, ¿se recuerdan? De las 12 tribus que conformaban Israel, ahora solo quedan 3, que son la tribu de Judá, que es donde nosotros los llamamos judíos, que es la principal, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, que eran los sacerdotes y los levitas. La profecía de Zacarías inicia donde hay ejércitos nuevamente alrededor de Jerusalén. La imagen hablada de Zacarías ha de ser muy fuerte para los habitantes de Jerusalén en este momento. Y Zacarías, en otras palabras, está diciendo en aquel día, en esta profecía, en aquel día, cuando las naciones estén nuevamente alrededor de la ciudad para destruirla. ¿Cómo puede ser esta profecía optimista
cuando Zacarías está diciendo que nuevamente Jerusalén será sitiada y lista para la destrucción. Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. La razón por la cual es una profecía de esperanza es porque en aquel día, cuando Jerusalén esté nuevamente sitiada, a diferencia de la última vez que estuvo sitiada, esta vez no será destruida. Al contrario, será la ciudad como una copa que hará temblar a los pueblos de alrededor. La copa, en el contexto profético, es una referencia al juicio de Dios. Por ejemplo, tenemos las copas del juicio de Apocalipsis, capítulo 16. O cuando Jesucristo se aproxima a su muerte, Él dice que tiene que beber de la copa, en referencia al juicio que ha de tener con su muerte. La copa es una alegoría del sufrimiento y del castigo. Es decir, cuando Jerusalén esté asediada nuevamente, cuando esté sitiada nuevamente, no será una copa que tenga que tomar Jerusalén esta vez, sino que será una copa de los pueblos que van a atacar a Jerusalén. Y Dios ofrece dos imágenes fuertes sobre la forma en que Jerusalén destruirá a sus enemigos. La primera imagen es la imagen de una piedra pesada que es cargada. Versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Los hombres fuertes hacen alarde de su fortaleza cargando grandes pesos, pero su arrogancia es evidenciada cuando el peso los aplasta. No son pocos los ejemplos de grandes levantadores de pesas o deportistas que quieren demostrar sus fuerzas levantando cosas que sobrepasan sus fuerzas. Y nuestra tecnología hoy nos acerca a estas situaciones por medio de videos. No sé si ustedes han visto videos de cómo personas haciendo alarde de su arrogancia y de su fuerza cargan grandes pesos y los pesos literalmente rompen a las personas y las doblan. Entonces esta imagen no es poca cosa. No son pocos los videos de piernas y brazos rotos y destrozadas cuando las pesas los vencen. Así será Israel. Así será Jerusalén para estos pueblos. Muy arrogantemente se acercarán para destruir a Jerusalén, pero este será un peso que no van a poder levantar. Jerusalén los destruirá como una pesa que aplasta a quien quiere cargarla. Su arrogancia será el motivo por el cual serán vencidos por el peso que estará en Jerusalén. La segunda imagen de cómo Jerusalén destruirá a las naciones es como siglos atrás Dios peleaba también las batallas de Israel. Versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Dios principalmente hará aquella obra, hará lo que hace el ejército más fuerte, que es a la caballería. Ahí atacará Dios. Dios herirá al caballo, dice, y también herirá al jinete. Como en la antigüedad, así también los vencerá. Zacarías pone en nuestra mente aquellas ocasiones del pasado. Recordemos a Faraón persiguiendo a Israel que sale de Egipto hacia la tierra prometida y a nuestro Dios abriendo el mar para que Israel pase en seco. Pero cuando pasó Faraón, sus caballos y sus carros fueron aplastados por el mar. O aquella ocasión, no sé si recuerdan, donde Siria estaba dispuesto a hacer guerra contra Israel, pero Dios usó al profeta Eliseo para dar consejo al rey de Israel. Entonces, cuando Eliseo aconsejaba a los reyes, al rey de Israel, alguien o varias personas dieron noticia al rey de Siria de que quien estaba anunciando lo que iba a hacer el rey de Siria era Eliseo. Entonces el rey de Siria llevó a su gente, a sus caballos y a sus carros contra Eliseo. El criado de Eliseo tuvo miedo
porque le dijo a Eliseo que venían los grandes ejércitos. Eliseo le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para que vieran los jinetes y los caballos que estaban detrás de ellos protegiéndolos. Acto seguido, Eliseo le pide a Dios que ataque con ceguera al ejército sirio para librarlos de la muerte. Eso está en Reyes. Así vemos cómo, según la profecía de Zacarías, se herirá y cegará a los jinetes de los pueblos que sitiarán a Israel. Pero abrirá, dice también, pero abrirá los ojos de la casa de Judá, exactamente como lo hizo con Eliseo. Dios abrió los ojos del criado de Eliseo y cegó al ejército de Siria. Versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Bueno, ahora hace referencia a los ejércitos de las familias de Judá. Como nota aclaratoria, aunque se habla de la tribu de Judá, o de Judá como el principal, este nombre de Judá engloba realmente a todo Israel en este momento, que ya mencionamos que también era la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Y aquellos israelitas de las otras tribus que se unieron a Judá y no murieron con las demás tribus. Esto ya lo vimos en Esdras capítulo 2, en el sermón de Esdras capítulo 2, que como en Judá no solamente estaban los de la tribu de Judá, sino todas aquellas personas que mudaron de sus tribus y se fueron a Judá. Así que en este libro no se refiere tanto a Judá como la tribu, sino como el territorio. Recuerden que los babilonios colocaron nombre a cada una de sus provincias conquistadas, y la provincia donde habitaba Judá, los judíos, fue llamada Yehud, o lo que hoy nosotros conocemos como Judea. Así que los capitanes son los jefes de la familia de los israelitas de la tierra de Yehud, o la tierra de Judea. Estos israelitas verán a sus hermanos, dice el texto, que verán a sus hermanos y van a decir: tienen la fuerza de Jehová de los ejércitos, su Dios. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. No perdamos de vista los capítulos que llevamos hasta el momento. Hay un contraste. Los gobernantes, si se recuerdan, los gobernantes y los sacerdotes eran los pastores del versículo 10 y versículo 11, a los cuales Dios les recrimina y les dice: ustedes son pastores que se aprovechan de las ovejas. Pero estos jefes de familia son diferentes. Son líderes de sus hermanos. Son líderes que tienen el poder de Dios para la batalla. Les hace representación de un brasero, es decir, de fuego, y de antorcha, sinónimo del fuego. Estos capitanes serán la brasa que encienda la leña y el fuego que consume los matorrales. Estos sí sabrán cómo liderar a sus hermanos para la batalla. Estos capitanes serán la perdición no de Israel como lo fueron los anteriores, sino que estos capitanes serán la perdición de los pueblos que sitiarán a Israel a diestra y a siniestra, a derecha e izquierda. Y ahora, en lugar de matar a las ovejas, les proveerán un lugar a las ovejas para que habiten tranquilamente. Y de acuerdo a la profecía, este lugar será Jerusalén. Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y aquí se añade un elemento bastante distintivo. Ahora es Dios que añade un elemento de cómo será restaurado Israel. Y si se dan cuenta, inicia con un nuevo concepto, la idea de la casa de David.
En la Biblia, la palabra casa casi siempre es un juego de palabras. Casa a veces significa casa, casa a veces significa lugar, a veces significa familia, a veces significa descendencia, o a veces también significa templo, la casa de Jehová, ¿no? Veamos bien la transición de la idea. Necesito que me acompañen realmente en Zacarías. Dios librará primero, dice, a las tiendas de Judá. Es decir, a la casa, ¿no? Pero no habla de la tela, sino habla de la familia que habita en la tela. Aquí la palabra tienda es sinónimo de casa, de hogar. Aunque en este tiempo las tiendas ya no se usaban. El tiempo de las tiendas era cuando eran nómadas. Y eran nómadas en los tiempos de Abraham, los padres de todos los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob, cuando viajaban e iban de lugar en lugar viendo dónde pastaban. En el tiempo de Abraham y de Isaac y de Jacob habitaban en tiendas de campaña y volvieron a habitar en tiendas de campaña cuando salieron de Egipto y fueron a través del desierto. De ahí viene la fiesta de tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Y en todo su peregrinaje, hasta que tomaron cada uno la posesión de su tierra y se establecieron allí y después ya hicieron casas. De hecho, en los tiempos de Jesús, no sé si se recuerdan, pero cuando los amigos del paralítico suben al paralítico a la casa, no podía ser una tienda, sino se hubiera venido para abajo la tienda. Ya era una casa y cuando ahorita están reconstruyendo, también ya son casas. El texto dice que librará a las tiendas de Judá primeramente. No se refiere a las tiendas físicas, sino se refiere a las familias o a la totalidad de la población de Judá. Primero Dios dice que librará a las familias de Judá, de Israel, y después librará a la familia o a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén. Eso es lo que dice Zacarías en este versículo. La casa de David, aquí es un juego de palabras. ¿A quién librará Dios? En el contexto, a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Esto es lo que ha dicho en todos estos versículos. Desde el primer versículo que leímos hasta el que estamos en este momento, ha dicho que librará a Jerusalén, librará a Jerusalén, librará a Jerusalén. Entonces, cuando habla de la casa de David, ¿qué debemos entender? Va a librar a Jerusalén, porque Jerusalén es casa de David. ¿Cómo sabemos esto? Primera de Reyes 11:27, segundo de Samuel 5:9, segundo de Crónicas 32:30, Nehemías 13:15 al 16, hablan de Jerusalén como la casa de David, o como nosotros le conocemos, la ciudad de David. El último texto habla no solo de la ciudad de David, sino Jerusalén como los sepulcros de David. ¿Cómo así los sepulcros de David? Toda la descendencia de David que murió en Jerusalén y fue enterrada ahí. No sé si recuerdan el libro de los Reyes, pero les voy a leer unos versículos. Primero de Reyes 11:43. Y durmió Salomón con sus padres, y murió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Primero de Reyes 14:31. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Abiam reinó en su lugar. Primero de Reyes 15:8. Y murió Abiam con sus padres, y sepultaron en la casa de David, y reinó su hijo Asa en su lugar. Primero Reyes 15:24. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Yo creo que entendimos el punto, ¿no? Jerusalén es la casa de David. Entonces aquí se habla de la restauración de la casa de David, de Jerusalén. Pero al mismo tiempo se está hablando de la restauración de la familia y de la descendencia de David. En el capítulo anterior, Dios a través, no sé si recuerdan, espero que recuerden el capítulo 11 de Zacarías, pero Zacarías tenía dos báculos, dos callados. ¿Cómo se llamaba el primero? Gracia. Y el otro, ataduras. Así se llamaban los dos callados que tenía. Y Zacarías rompe el primero y dice, se acabó mi pacto con Israel. Se rompió gracia, se rompió mi relación con Israel. Y después rompió ataduras.
rompió el cayado llamado ataduras y dice, rompió las relaciones de Judá con Israel. Pero es necesario que Dios rompiera estos dos pactos para afirmar el pacto verdadero con el pueblo de Dios. Esta guerra, la guerra de la que está hablando aquí Zacarías contra Jerusalén, que la van a sitiar y ellos lo van a vencer, puede ser que haya tenido o que tenga una connotación física a lo largo de la historia. Realmente es un poco difícil decir si eso ya pasó o va a pasar en el futuro, pero principalmente esto tiene una connotación espiritual. Es necesario romper estos pactos para confirmar el pacto con el verdadero pueblo de Dios. Por eso el libro de Zacarías es fascinante. Todas las profecías se unen. El primer pacto que mencionaremos es el que dice gloria. Se librará a Judá primero para que la gloria de la casa de David sea restaurada, ¿no? ¿Qué gloria? En 2 de Samuel, capítulo 7, acompáñeme a 2 de Samuel, por favor, capítulo 7, Dios hace un pacto con David. Dios le quería construir una casa a Dios, que ahora vemos que tiene connotación de templo. Pero Dios le dice a Samuel, yo te voy a construir una casa a ti. Acompáñame a 2 de Samuel 7, por favor. Segundo de Samuel 7 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, es decir, el tabernáculo. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así Jehová te hace saber que Él te hará casa. Hoy sí. ¿Dónde está la gloria de la casa de David? No está. No existe. Todos los reyes que vimos hasta ahora ya están muertos. El último rey de Judá, recuérdense que estamos en un tiempo donde no hay reyes en Israel. El último rey de Judá y el último heredero de David fue Sedequías, hace poco más de 100 años de este texto. Sedequías fue el rey que vio mayormente la destrucción de Israel. Este rey, dice, ¿se recuerdan? Este rey se rebela contra Nabucodonosor, que es el que va a destruir a Israel, a Jerusalén y el templo, y lo encarcela a Sedequías y lo ata con cadenas y le saca los ojos, no antes sin degollar a sus hijos en presencia suya. ¿Qué gloria de la casa de David? Ninguna. ¿Dónde está la gloria de la casa de David? Ya no está. En la casa de David solo queda humillación.
Pero recordemos al penúltimo rey de Israel, que se llamaba Joaquín. Según Segundo de Reyes 24, Daniel 1 y Jeremías 52, se rindió. Cuando vio al ejército de Babilonia venir, se rinde y es llevado cautivo por los babilonios, pero, dice Jeremías 52 y Daniel 1, que el rey comió a la mesa del emperador Nabucodonosor hasta los días de su muerte. Igualmente, aunque tuvo privilegios, Joaquín era un esclavo, no era un rey. Ya no tenía la gloria de los tiempos de David y de Salomón. Recuerden que Zacarías está profetizando en los tiempos de Zorobabel. Está con Ageo y con Zorobabel. Pues Zorobabel es parte de la casa de David, es descendiente de David. Yo les pido que vuelvan a leer Esdras 1 al 6 cuando puedan. Esto era lo que ellos en este momento necesitaban. Dios está prometiendo restaurar la casa de David, la descendencia de David, pero como reinado. Está diciendo como rey, porque eso es lo que le prometió a David, la gloria, una descendencia, un rey para siempre. Y Zorobabel, que era su descendente en este momento, no era rey, era gobernador. Y era un gobernador no porque fuera heredero, sino porque el rey Nabucodonosor, pero el rey Ciro lo puso seguramente como cargo de este templo, de este territorio de Yehud. Tal vez era Zorobabel quien iba a ver esta gran gloria. El otro profeta que antes vimos y que profetizó junto con Zacarías, se recuerdan, Ageo en el capítulo 2 de su libro, que es un capítulo que ya estudiamos, le dijo a Zorobabel, ¿se recuerdan? Ageo le profetiza a Zorobabel y le dice, tú serás como anillo de sellar, haciendo referencia a los anillos con los cuales los emperadores sellaban los decretos. Podía ser una referencia de parte de Ageo para Zorobabel diciéndole, te voy a colocar como un rey. Y él debería ser el indicado si él era el heredero. Seguramente era nieto de Joaquín. De hecho, la genealogía de Mateo dice que él era su nieto. Ellos necesitaban otro rey como David que los llevara a la batalla. Si Jerusalén iba a ser sitiada, necesitaban un rey que los guiara a la batalla. Si alguien los pudo librar en ese entonces contra el asedio de Babilonia, ese era David. Si David le dio paz a Israel de sus enemigos, es así como inicia la promesa de segundo de Samuel 7, si alguien podía dar paz otra vez de sus enemigos, ese tenía que ser David. Por eso era necesario que se restaure la casa de David con alguien que tuviera la misma gloria o una gloria más grande que la que tuvo David. Volvamos a Zacarías, versículo 8. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esta profecía parece ir en esa dirección. Dios defenderá a Jerusalén haciendo dos cosas. Volviendo, dice, al débil como David, es decir, al que no podía pelear como David, el gran rey David. Y dice que va a volver a la casa de David, a la descendencia de David, a la familia de David, como Dios, como ángel, el ángel de Jehová. Cuando el profeta Samuel, si recuerdan, cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, el rey de ese entonces se llamaba Saúl. Y este rey quería matar a David por razones obvias. David huyó, pero en el camino, si recuerdan también, empezó a hacer un ejército. ¿Quiénes formaron parte de su ejército? Todos los relegados de la sociedad, según 1 Samuel 22, todos los despreciados.
este ejército de Dios se haría más o menos de una forma similar. Este ejército será hecho por medio de los débiles. Y los débiles serán hechos, dice acá, como David. Y así como de David sale su ejército de gente relegada, y se recuerdan, David tenía los valientes de David. Me imagino yo que esa mente tiene Zacarías en ese momento, al decir que de ahí sacará a los débiles para pelear como David. Y esto es una gran cosa. ¿Quién no deseaba ser como David? ¿Quién no desea hoy ser como David en los aspectos buenos? Definitivamente. ¿Quién no desea hoy ser como David? Y Dios les está diciendo, en aquel tiempo el débil será como David. Los débiles serán como David, pero la casa de David tendrá una gloria mucho más grande. La casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos, dice el texto. Parece que este nuevo descendiente de David, de la casa de David, será como Dios y como el ángel de Jehová que peleaba las batallas. Si esto es para Zorobabel, como parece que lo indica Ageo capítulo 2, que era descendiente de David, esto es una gran profecía. Pero a diferencia de las otras profecías y visiones, si recuerdan, el mismo Zacarías habla de Zorobabel, pero en esta profecía Zacarías no dice que este sea Zorobabel. Sí lo hace en otras ocasiones. Sin embargo, la profecía toma un giro repentino. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, hasta la primera parte del versículo 10, todo bien. Dice Zacarías que derramará su espíritu de gracia sobre los moradores de Jerusalén y sobre la casa de David. Cuando, otra vez, recordando nuestros conocimientos de la vida del rey David, cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, dice primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que cuando él unge y derrama el aceite sobre David, también el Espíritu de Dios desciende sobre David desde ese día en adelante. Si ahora Zacarías está prometiendo la liberación de Judá y de Jerusalén, sería porque todos los débiles serían como David. ¿Les parece obvio entonces que reciban también el mismo espíritu de gracia y de oración que recibió David cuando fue ungido como rey? No quiero pasar este punto sin antes hacer notar este gran hecho. El Espíritu de Dios que ahora está con nosotros, antes no lo disfrutaban todos los israelitas. Solo algunos hombres de repente eran usados por Dios para hacer grandes obras porque el Espíritu de Dios se derramaba sobre ellos. Pues ahora Dios les está diciendo que serán como David y tendrán este mismo Espíritu que vino sobre David y con el cual fue un hombre poderoso, sabio y recto. Aquí también se aclara un gran punto que venimos pendientes de hace algún momento. La batalla será de Jehová. Pero aunque la casa de David recibirá la gloria, no sería en aquel momento el descendiente de David, quien estaba vivo, que sería usado por Dios para esta gran liberación. Es decir, que esta profecía no es de Zorobabel. No está hablando de Zorobabel. No sería Zorobabel el descendiente de David designado para liberar a Judá y a Jerusalén. ¿Quién será? Dice, cuando Dios levante a su pueblo con su espíritu como lo hizo con David, al mismo tiempo, dice, verán a Dios a quien traspasaron. Cuando Dios derrame su espíritu sobre Israel y se vuelva como David, al mismo tiempo verán a Dios a quien traspasaron. Este sí es un giro inesperado y bastante extraño. En términos militares, esta es la narración de una batalla.
Parece ser que esta batalla traerá liberación para el pueblo, pero tendrá por lo menos una baja. Si leemos desde el texto anterior, parece que la baja militar será del descendiente de David. Este líder militar morirá en la guerra, pero morirá a manos del mismo pueblo al que está liberando en este momento. Parece que al mismo tiempo no es un hijo de David, sino que está hablando de Dios. Dios les está diciendo, recuérdense que esta profecía es de Dios, ¿no? Dios les está diciendo, a mí me traspasaron. En la mente del pueblo que está escuchando esta profecía, y aún creo el mismo profeta Zacarías, cuando escuchó esa profecía y Dios le dijo, di esto, seguramente Zacarías, como el pueblo habrá dicho, esto no tiene mucho sentido. Restaurará la casa de David para liberar al pueblo, pero es Dios quien va a morir en la batalla. Ahora se aclara mucho el versículo 8, que no quise aclarar en ese momento a propósito. Parte de la restauración del pacto de Israel con Dios es volver a su pueblo como David y darles un espíritu de gracia y de oración. Pero parte de la restauración del pacto de David y de la gloria de su casa es porque el versículo 8 dice, la casa de David será como Dios. Después dice, será como el ángel de Jehová. No tengo el tiempo aquí, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que el ángel de Jehová es Dios mismo. Lo vemos en el ejemplo de Abraham, de Sansón. La casa de David, dice acá, será como Jehová. Y será Jehová a quien traspase. Tanto la restauración del pacto con Israel como el pacto con David vendrá a través del Dios herido y el Dios muerto. Tan raro como lo anterior, también Jehová dice, me verán. Así dice, ¿no? Me verán traspasado. ¿Quién puede ver a Dios? Nadie le puede ver. Para empezar, Dios es espíritu. El espíritu es inmaterial, no se ve, no se percibe como se percibe todo lo material. Además, Dios dijo también, quien me viere, morirá. Éxodo 33:20. El pueblo recibirá el Espíritu de Dios cuando vean a Dios. Y cuando vean a Dios, ya no morirán, sino que ahora vivirán con una vida mucho más plena que tuvo el rey David. Vean la aparente contradicción. Dios alguna vez les dijo, quien me vea, morirá. Y ahora les está diciendo, quien me vea muerto, vivirá, tendrá mi espíritu. Pero no solo se trata de ver a Dios, sino de verlo traspasado por sus propias manos. Y el texto no quiere decir traspasado como una pequeña herida, quiere decir traspasado de un lado hacia otro. Un arma le entró por un lado y le salió por el otro lado. Juan 19. Acompáñame a Juan 19, por favor. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo 31, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. El Espíritu de gracia vendrá del crucificado. Cuando Jesús fue atravesado, dice acá que salió sangre y agua. En términos médicos fue un derrame pericárdico y pleural y un desangramiento. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida. Dios no puede morir, pero sí puede asumir la muerte. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, asumió la muerte y murió. Jesús era hijo de David. Jesús era de la casa de David. Como dice Mateo 1, donde está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Zorobabel es el tatarabuelo de Jesús. Es que no era Zorobabel el indicado para la liberación de Israel, era Jesús. No era Zorobabel ni David los elegidos para la liberación de Israel, era Jesús. Jesús era quien restauraría el pacto con Israel y el pacto con David, la gloria de David. Jesús era el fin y propósito de haber quebrado los callados llamado gracia y ataduras, porque era necesario romper esa relación para restaurar una relación con su pueblo y con su escogido. Volvamos a Zacarías, capítulo 12. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La profecía dice también que llorarán por haberlo traspasado. En la predicación de Hechos, capítulo 3, cuando Pedro les dice, yo ya lo cité, cuando Pedro les dice, mataron al autor de la vida, dice que cuando ellos escucharon esas palabras, el corazón se les quebró y lloraron y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió, arrepiéntase cada uno y crea en Cristo para el perdón de los pecados. Habían matado al unigénito de Dios, a su único hijo. Israel mató al heredero de la viña, al engendrado antes de todos los siglos, a aquel en quien Dios tenía complacencia. Israel traspasó su sangre, su cuerpo con una lanza. Pero el pasaje de Zacarías no dice que traspasaron su carne, aunque sí lo hicieron. El pasaje dice, traspasaron a Dios. ¿Quién puede traspasar a Dios? No se puede. Por lo tanto, entendemos que este es un sentido espiritual. Por eso esta profecía no solamente es para los judíos de aquel tiempo, que traspasaron literalmente la carne de Jesucristo y que lo escupieron y que le gritaron y que se burlaron de él. Esta profecía es para todos los que espiritualmente participamos de su muerte, porque Cristo murió por los pecados del mundo. Y esto principalmente significa que Cristo murió a causa de los pecados del mundo. Nuestros pecados, en otras palabras, lo mataron. Por no decir que nosotros mismos lo mataron. Nosotros hicimos que Él tuviera que asumir la muerte y morir, pero Dios no restaurará el pacto con todos los israelitas. Ya en los capítulos 10 y 11 hemos visto, queda claro que muchos quedarán fuera del pacto. Esto ni siquiera es para nosotros los gentiles, que ni siquiera estábamos en el pacto. No obstante, se restaura el pacto con aquel al que vea al traspasado. Esto no es tampoco físicamente, no es quien lo vea con sus ojos
físicamente, es quien los vea con sus ojos espirituales. Ver con los ojos de la fe significa depositar nuestra confianza en Él que salva a su pueblo. Nuestra seguridad que Él tomó el castigo y hoy nos librará de la muerte del enemigo, del pecado. Ver al que traspasamos, como dice el mismo apóstol Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre en la cruz. El que veía a la serpiente levantada era sanado del veneno con la serpiente que fue picado. El que viera con los ojos de la fe al crucificado y traspasado, también se librará de la condenación de la muerte. Esto debe ser motivo de dolor primeramente. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Recordemos, este es en aquel día, habrá llanto en Jerusalén, en referencia principalmente a los que escucharon la predicación de Pedro y fueron transformados de corazón. Aquí había descendientes de la casa de David. ¿Qué descendientes de la casa? Aquí dice, ¿no? Los descendientes de la casa de David llorarán por sí y sus mujeres por sí. ¿Qué descendientes de la casa de David estaban en este momento? Pues aquí habían varios, ¿no? Los descendientes de la casa de David y de Natán, sus mujeres. Natán, ¿quién es Natán? Porque se habla de los descendientes de David y los descendientes de Natán. Pues Natán era hijo de David. No sé si recuerdan, Natán era uno de los hijos de David. En Lucas, ya hicimos la referencia a Mateo, de ahí está la genealogía de Jesús por Mateo. Pero en Lucas también hay otra genealogía. ¿Y saben quién se menciona en la genealogía de Jesús? Natán. Entonces ya conectamos a Natán, a Zorobabel. ¿Quiénes llorarán? Los hijos de David y los hijos de Natán, es decir, la misma familia. ¿Quiénes llorarán a Jesús traspasado? Pues ya vimos a María, descendiente de Jesús, a sus familiares, y posteriormente llorarán Santiago y Judas, sus hermanos. También los descendientes y sus casas y sus mujeres por sí, como dice acá. También dice que llorarán los descendientes de Leví y los descendientes de Simei. Los levitas eran sacerdotes y los administradores del templo. ¿Y Simei? ¿Quién era Simei? Bueno, Simei no está claro quién era, pero hay varios pasajes donde vemos que Simei era un nombre muy común entre los levitas. Por ejemplo, Números 3:21, Segundo de Crónicas 29:14, Esdras 10:23. Hay Simei ahí y todos eran servidores del templo. ¿Qué levitas lamentaron a Jesús? Tal vez Nicodemo o José de Arimatea por ser miembros del Sanedrín. Y seguramente posterior a ellos, Bernabé. Bernabé era un cristiano levita. Entonces, ¿qué quiere decir estos pasajes? ¿Cómo así que David, la casa de David, la casa de Natán, la casa de Leví, la casa de Simei llorarán? Es decir, que es tanto el oficio del rey como la descendencia sacerdotal. Es un resumen para decir, todo Israel llorará por ellos. Pero el versículo 14 dice, todos los otros linajes lamentarán al Mesías. ¿Y quién está ahí? Ahí estamos nosotros. No puede ser para nosotros indiferente la muerte de Jesús. El Cristo traspasado para nosotros significa salvación a través del arrepentimiento y la fe que descansa en Él. Así Dios librará a Jerusalén, porque nosotros somos la Jerusalén espiritual, la que deposita y lo mira a Él. Somos con quienes restaurará el pacto y todos los que veremos con los ojos de la fe al que traspasaron. Amén. Señor, gracias por este capítulo tan lleno de historia, de conocimiento, que nos hace reafirmar nuestra fe. Gracias, Señor, porque nos permites leer promesas tan grandes para nosotros.
entender cuestiones tan altas y elevadas que solamente con la fe podemos entender. No hay mente en este mundo que pueda entender la simpleza con la cual tú escribes, pero al mismo tiempo la grandeza con la cual te manifiestas. Te pedimos, Señor, que tu espíritu, este espíritu que recibimos de gracia y de oración, nos haga hoy entender este pasaje y darte gracias, Señor, porque tú lo has revelado para nosotros. No para los de este momento, como dice el apóstol Pedro, sino fue revelado para nosotros los que estamos aquí hoy. Señor, bendice tu palabra y bendícenos a nosotros a través de ella. En el nombre de Jesucristo nos despedimos. Amén.